la verdad es que es imposible hablar hoy en día acerca de la segunda venida de Cristo sin que surja la pregunta del el rapto pretribulacional. Es casi imposible hablar del reino de Dios hoy en día sin que muchos lo definan, por lo menos en su propia mente y entendimiento, en términos de un reino milenial literal, de 1000 años después de la segunda venida de Cristo. De hecho, muchos cuando simplemente definen qué es el reino de Dios, creen o enseñan que estamos en una gran paréntesis y que el reino de Dios no es ahora, el reino de Dios es enteramente futuro y no es de establecerse hasta el reino milenial futuro. Quiero decir que eso no es la enseñanza de la Escritura. De hecho, es casi imposible hablar de la escatología sin que alguien haga el comentario de que los judíos son el pueblo escogido, especial y favorecido de Dios. Refiriéndose, por supuesto, no solo a los judíos creyentes, sino también a los judíos incrédulos que han rechazado al Mesías Jesucristo. En otras palabras, es imposible hablar del tema de esta conferencia, el Evangelio y la segunda venida de Cristo, sin tener que interactuar con el dispensacionalismo. Porque el dispensacionalismo cree en todas esas cosas. El dispensacionalismo es el sistema teológico que más domina el mundo evangélico del día de hoy. El dispensacionalismo es la postura de la mayor parte de los evangélicos y carismáticos, es la postura de la mayor parte de las iglesias cristianas y es casi presupuesto en el entendimiento de muchos, de que cuando uno habla del libro de Apocalipsis, que todo el libro habla de acontecimientos futuros de acuerdo al sistema del dispensacionalismo. Ahora, algunos no han escuchado el término dispensacionalismo, pero sin embargo afirman las creencias del dispensacionalismo. Y la verdad es que muchas veces vienen nuevas personas a la iglesia, a las iglesias, y hay diferentes clases de luchas que tienen cuando llegan, especialmente cuando escuchan cosas que no habían escuchado antes, pero una lucha continua que vemos entre las personas que llegan a las iglesias es que llevan en sus mentes ideas del dispensacionalismo. Y la verdad es que es preocupante. Estoy convencido de que el dispensacionalismo no es la enseñanza de la Escritura. De hecho, es mi convicción firme de que el dispensacionalismo disminuye la gloria del Evangelio de Cristo y que distorsiona docenas, si no cientos pasajes de la palabra de Dios. El dispensacionalismo es inconsistente con los principios hermenéuticales que se encuentran en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Sé que es un término un poco grande que quizás algunos no hayan escuchado. Cuando hablo de principios hermenéuticales, quiero decir principios de interpretación bíblica. La hermenéutica es la ciencia y el arte por los cuales nosotros interpretamos las Escrituras. Dios se ha revelado en las Escrituras a través del lenguaje humano, y el lenguaje humano tiene principios normativos que
se deben considerar cuando estamos tratando de interpretar el mensaje que es comunicado. Y es igual con la palabra de Dios. Hemos de acercarnos a la palabra de Dios con una sana hermenéutica. Y el dispensacionalismo es inconsistente con los principios bíblicos que se encuentran en la misma escritura que la palabra de Dios establece en cuanto a cómo ella misma se debe interpretar. El dispensacionalismo es culpable de dar prioridad al Antiguo Testamento en la interpretación del Nuevo Testamento en vez de dar prioridad a la plena revelación del Nuevo Testamento en nuestra interpretación del Antiguo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento representa la revelación final, plena, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es la culminación de todo el plan de Dios para los siglos. Digo, las verdades reveladas en el Nuevo Testamento. Y es la mayor revelación, la revelación más plena, más grande que el Señor ha dado. Y por lo tanto, la revelación del Nuevo Testamento debería de tener prioridad en nuestro método hermenéutico en cuanto a nuestra interpretación del Antiguo Testamento. El error del dispensacionalismo es que muchas veces se acerca directamente al Antiguo Testamento y trata de interpretarlo de acuerdo a sus propios términos sin considerar cómo el Nuevo Testamento lo enseña, lo interpreta, lo aplica a la iglesia cristiana. Y el problema con eso es que resulta en lo que unos han llamado una hermenéutica judía, en contradistinción con una hermenéutica cristocéntrica. Hermanos, si leemos el Antiguo Testamento, y nuestras conclusiones en cuanto a lo que se enseña allí no tiene mucho que ver con el Señor Jesucristo, no tiene mucho que ver con las realidades cumplidas y realizadas por la obra redentora del Señor Jesucristo y la interpretación a la que llegamos allí en esos textos concuerda con una interpretación a la que un judío que rechaza a Cristo llegaría, hablando por lo general de todo el Antiguo Testamento. Entonces estamos corrompiendo la interpretación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice que los profetas profetizaron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos y ellos testificaban de la gloria de Cristo que iba a venir. Lucas 24 habla de cómo Cristo anduvo con los dos en camino a Emaús y abrió las Escrituras, les explicó, les expuso como la ley de Moisés y los profetas testifican de él. Expuso como toda la Escritura es cristocéntrica en naturaleza, como gira alrededor de la persona y la obra redentora de Cristo, testifica de Cristo y su intención es el llevarnos a Cristo. Y estoy convencido de que la hermenéutica dispensacionalista no toma eso en cuenta lo suficiente y por lo tanto resulta en la distorsión de muchos pasajes bíblicos. De hecho, constituye una negación práctica de lo que se conoce como la analogía fide, la analogía de la fe, que es un principio de interpretación bíblica que enseña que la Escritura interpreta la Escritura. Y lo que queremos decir cuando decimos eso no es que un solo versículo bíblico solo se puede entender al compararlo con otro versículo bíblico específico. Eso no es lo que estamos diciendo necesariamente, sino que
un versículo bíblico, un pasaje de la Escritura se debe interpretar a la luz de lo que se enseña en toda la Escritura. Las partes de la Escritura se deben interpretar a la luz de la enseñanza de toda la palabra de Dios. Y la hermenéutica dispensacionalista no toma eso en cuenta lo suficiente y en su manera de interpretar la escatología y pasajes que incluso son pasajes escatológicos del Antiguo Testamento que tienen que ver con verdades que se cumplen parcialmente en la primera venida del Señor Jesucristo. Muchas veces interpretan el Antiguo Testamento simplemente conforme a cómo se entendería literalmente en el Antiguo Testamento mismo, casi ignorando al Nuevo Testamento al respecto a ese punto. No debemos quedarnos en el Antiguo Testamento en nuestra interpretación. Hay que saber cómo los apóstoles interpretaron los profetas del Antiguo Testamento, extraer los sanos principios de interpretación bíblica que los mismos apóstoles emplearon en las Escrituras del Nuevo Testamento y luego aplicar los mismos principios de interpretación a nuestra lectura del Antiguo Testamento. Y si hacemos eso consistentemente, es imposible que lleguemos a la conclusión de que la Escritura enseña el dispensacionalismo. De hecho, el dispensacionalismo es un desarrollo teológico moderno que es o era desconocido en la historia de la Iglesia hasta el siglo XIX. También el dispensacionalismo es un sistema que es intrínsecamente contradictorio a la teología reformada. Incluso el dispensacionalismo ha resultado en innumerables declaraciones sensacionales en cuanto a cuándo será el fin del mundo. Y lo hemos escuchado. Hemos escuchado del pastor que instruye a su iglesia que en 182 días que el rapto va a pasar conforme a las calculaciones que él o algún científico o teólogo hizo. Y cuando se acerca la fecha, algunos ponen a sus perros a dormir y venden sus carros y sus bienes y lo regalan y se suben a un monte esperando el arrebatamiento de la iglesia. No estoy exagerando con eso tampoco. Eso literalmente ha pasado una y otra vez en la historia de la iglesia y ha pasado en los años recientes. El rapto va a pasar, entonces hemos de vivir como si fuéramos a ser instantáneamente arrebatados. Y advertir, por supuesto, a nuestras familias que se van a quedar atrás y no se arrepienten con urgencia. En resumen, el dispensacionalismo ha hecho mucho daño al cristianismo. Creo que ha hecho mucho daño. Ahora, creo que hay muchos hermanos buenos que creen en el dispensacionalismo. Incluso hay maestros bíblicos buenos que a pesar de su dispensacionalismo son maestros de sana doctrina. Lo que voy a decir aquí en este mensaje no es un ataque personal contra ellos, contra su integridad, contra su testimonio cristiano. Hay muchos que estimo muchísimo en el Señor, los respeto, y la última cosa que quiero hacer es atacarlos a ellos. Sin embargo, es necesario exponer las falacias del dispensacionalismo en el interés de la sana doctrina, especialmente a la luz de su popularidad hoy. Pero antes de hacer eso, primero es necesario que definamos qué es. Quizás algunos estén preguntando eso. ¿Qué es el dispensacionalismo?
Bueno, yo diría, como dijo J.I. Packer acerca de la teología del pacto, él dijo, la teología del pacto es una hermenéutica. Y diría lo mismo del dispensacionalismo, es una hermenéutica, es una manera de ver e interpretar las Escrituras. Y es un sistema de interpretación que es caracterizado por dos cosas principales. Los hermanos que están en la academia deberían de recordar de estas dos cosas principales. Son, número uno, una hermenéutica literal. Una interpretación literal. Al leer los dispensacionalistas mismos, Charles Ryrie y otros teólogos de ellos, exponer los distintivos de su mismo dispensacionalismo, la primera cosa que siempre dicen es que lo que es esencial a este sistema es una interpretación persistentemente literal, y se refieren especialmente a los pasajes bíblicos de género profético, las profecías, la literatura apocalíptica de la palabra de Dios, y acusan a los demás de emplear una interpretación liberal en cuanto a esos textos. Es decir, ellos dicen, bueno, los que niegan esta interpretación literal como nosotros la sostenemos y definimos, interpretan toda la Biblia de manera literal hasta que lleguen a los pasajes proféticos y entonces los espiritualizan de tal manera que ya no existe ningún estándar objetivo por el cual podemos interpretar la Escritura y que por lo tanto el significado del pasaje es como, es algo subjetivo que básicamente está en la mente de cada uno. Es su acusación. Pero la verdad es que el mismo Nuevo Testamento no interpreta los pasajes escatológicos del Antiguo Testamento de una manera enteramente literal. O sea, si el apóstol Pablo espiritualiza, por decirlo así, si él espiritualiza profecías que tienen que ver con Israel, con la redención de Israel en los últimos días, y aplica esas escrituras a la iglesia, entonces yo creo que el apóstol Pablo tiene razón. Y debemos seguir en sus pasos. Eso es el asunto allí. Pero los dispensacionalistas aplican una interpretación literal. Y eso quiere decir que cada vez que dice Israel en la Biblia, que eso se refiere a la nación geopolítica de Israel, a la nación literal, a los judíos literales, que jamás se puede referir a un cristiano, a la iglesia, jamás se puede aplicar en la manera en la que el texto lo está enseñando, jamás se puede aplicar así a la iglesia, simplemente y solamente se refiere a Israel. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es un libro que se enfoca enteramente en Israel. Según ellos. Es Israel céntrico. ¿Por qué? Porque enseñan que la iglesia, como dije, es una gran paréntesis, que es un misterio que no se reveló en el Antiguo Testamento, de tal manera que nada en el Nuevo Testamento profetiza de lo que ellos llaman la era de la iglesia o la dispensación de la iglesia. Eso no es la enseñanza del apóstol Pablo, pero es el resultado de una hermenéutica literal cuadrada, que no toma en cuenta la realización espiritual de estas gloriosas verdades en la persona y obra de Jesucristo. El segundo distintivo del dispensacionalismo es lo que se llama el dualismo redentor. Y eso quiere decir
que el dispensacionalismo cree que existen dos pueblos de Dios distintos, los judíos y los cristianos. Y que estos dos pueblos distintos de Dios tienen dos propósitos diferentes de Dios en cuanto a su plan eterno para los siglos. Dicen que tienen dos categorías de promesas especiales que aplican únicamente a ese pueblo en particular. Y dicen que el pueblo judío tiene promesas que la iglesia jamás va a realizar y que la iglesia tiene otras promesas que el pueblo judío jamás va a realizar, y básicamente enseñan que hay un paralelismo a través de la historia de redención en el que Dios tiene dos diferentes pueblos. Y algunos lo dicen tal cual, algunos declaran abiertamente, los judíos son el pueblo de Dios. Pocos dispensacionalistas creen que los judíos que rechazan a Cristo realmente sean salvos, pero algunos pocos incluso creen eso. El dispensacionalismo se equivoca grandemente en cuanto a eso. Louis Sperry Schaeffer, un teólogo dispensacionalista del Seminario Teólogo de Dallas, que es el seminario más influencial y prominente de todo el mundo que enseña el dispensacionalismo de la generación pasada, él escribió una teología sistemática, sistematizó la teología del dispensacionalismo de manera más influencial que cualquiera desde Scofield, de la Biblia de referencia de Scofield, de una Biblia de estudio que enseña en sus apuntes el dispensacionalismo. Y él dice en su libro que se llama Dispensationalism, en la página 100, cita, el dispensacionalista cree que a través de los siglos Dios está persiguiendo dos propósitos distintos. Uno relacionado con la tierra, con un pueblo terrenal y objetivos terrenales, el cual es el judaísmo, mientras el otro está relacionado con el cielo, con un pueblo celestial y objetivos celestiales, el cual es el cristianismo. Entonces, claramente, dos diferentes pueblos de Dios. En una sesión de preguntas y respuestas, cuando preguntaron a John MacArthur si él es dispensacionalista, él dijo que él es, en inglés, él dijo que es un leaky dispensacionalista, que quiere decir un dispensacionalista a medias, más o menos. Y él dijo que la esencia del dispensacionalismo que él afirma es en la distinción que él mantiene en su teología entre Israel y la iglesia. Las profecías para con Israel se cumplirán con Israel literalmente, y las que tienen que ver con la iglesia se cumplirán únicamente con la iglesia. Es fundamental a todo el sistema, fundamental a toda clase de dispensacionalismo, es esta distinción entre dos pueblos. Y en el sistema dispensacionalista todo empieza con el pacto abrahámico. Y eso empieza en Génesis 12 y 15. Allí el Señor le promete a Abraham una tierra, que sería heredero de una tierra y de una descendencia. Y luego, con el pacto que el Señor hace con David, enseñan que el Señor expande estas promesas para incluir el reinado de uno de los descendientes de Abraham y de David sobre una nación geopolítica, física, literal, que es la nación de Israel. Ellos dicen que el pacto abrahámico tiene que ver con tierra literal y nada más. Y esa tierra literal es la tierra del territorio de la nación de Israel en el Medio Oriente.
enseñan que tiene que ver con una descendencia literal, que es una multitud de descendientes físicos que han procedido de Abraham, los cuales son los judíos físicos, y dicen que el pacto davídico solo tiene que ver con un reinado literal sobre la nación literal de Israel. Es clave para su sistema. Entonces el dispensacionalista enseña que todas estas promesas de los pactos bíblicos se tienen que cumplir literalmente, hablando de cumplirse terrenalmente, físicamente, carnalmente, con cosas físicas, terrenales. Entonces enseña que Cristo incluso vino al mundo a la luz de la promesa, las promesas dadas a Abraham y la promesa dada a David, que Él vino al mundo para ofrecer reinar como el rey de la nación de Israel. Entonces, Él vino con la oferta abierta del reino de David, o del reino de Dios, ofreciéndolo a los judíos, y enseñan que los judíos lo rechazaron y lo crucificaron, y que por lo tanto el reino no se introdujo allí, sino que lo que se introdujo fue una gran paréntesis, y Dios temporalmente dejó al pueblo judío para obrar principalmente con los gentiles durante la era de la iglesia o los tiempos de los gentiles, un periodo de tiempo que se va a acabar con el arrebatamiento 7 años antes de la segunda venida de Cristo, y que por lo tanto durante esos 7 años de tribulación final el Señor empezará a obrar de nuevo con el pueblo judío para derramar juicios, para quebrantarlos y finalmente para llevarlos a Cristo. Entonces eso es lo que enseñan. Incluso enseñan que el reino milenial literal por 1000 años literales después de la segunda venida de Cristo es necesario, y es necesario precisamente porque las promesas literales, físicas, terrenales, carnales, hechas a Abraham según la interpretación de ellos, se tienen que cumplir en el milenio futuro, porque es obvio que jamás se han cumplido de manera literal, física, terrenal, etc. Entonces no han heredado esa tierra como una heredad perpetua. No han permanecido delante de Dios como su pueblo así a través de los siglos. Dicen, todo eso tiene que cumplirse en el milenio. Entonces, para entender el dispensacionalismo aquí, tenemos que entender que es la aplicación de una interpretación cuadradamente literal en la interpretación del Antiguo Testamento y en las profecías del Nuevo Testamento, y que el fundamento para el sistema es que lo que dicen en cuanto al cumplimiento de estas promesas de los pactos bíblicos, que se tienen que cumplir para con el pueblo judío en el reino milenial futuro literal. Entonces, la separación entre Israel y la iglesia es absolutamente esencial para ese sistema de doctrina. Incluso hay muchos otros detalles en la interpretación dispensacionalista, pero estoy seguro que la mayoría de nosotros los conocemos porque hemos visto las películas de Dejado Atrás, ¿no? Lo hemos escuchado en alguna iglesia, o hemos oído alguna exposición de estos pasajes de Mateo 24, de pasajes de Apocalipsis en algún tiempo. Ahora, quiero ofrecer una crítica bíblica del dispensacionalismo y la voy a hacer con 4 puntos en particular. Ya hemos pasado
unos buenos momentos aquí hablando de esto, y uno dice, pero no has abierto la Biblia en todo el tiempo que has estado hablando. No he abierto la Biblia porque estoy hablando del dispensacionalismo. No, es una broma. La verdad es que sí respeto y amo a mis hermanos dispensacionalistas, pero vamos a abrir la palabra de Dios. 4 críticas del dispensacionalismo. Número 1. Vamos a ir a Romanos 2, 28 al 29. Y para aclarar aquí, tengo muchas otras críticas posibles del dispensacionalismo, pero simplemente lo voy a resumir en 4 y nada más. Romanos 2, 28 al 29. Mi primera crítica es esta. La Escritura no enseña que hay 2 pueblos de Dios con 2 propósitos diferentes. La Escritura no enseña eso. Dice aquí, 28 al 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, hablando de la interpretación bíblica, ¿cómo debemos entender la clara declaración explícita del apóstol Pablo aquí en el versículo 28? No es judío el que lo es exteriormente. Hablando de la carne, hablando de la circuncisión literal. Quiere decir, no está negando el hecho de que son descendientes físicos de Abraham y que en ese sentido son judíos. Pero lo que está diciendo es que el verdadero judío, el verdadero Israel, el verdadero descendiente espiritual de Abraham, que es el heredero real de las promesas del pacto abrahámico, no es el descendiente físico que se ha circuncidado físicamente, sino el que ha nacido espiritualmente, sobrenaturalmente, por la obra de la regeneración en su corazón, por el Espíritu de Dios, de tal manera que es tanto hijo de Abraham como hijo del Dios vivo. Cuando el apóstol Pablo habla de la circuncisión aquí, es importante entender que no habla de la circuncisión solamente por la circuncisión misma. O sea, lo que el apóstol está enseñando tiene que ver con las implicaciones de la circuncisión. Y las implicaciones de la circuncisión se tienen que entender a la luz del establecimiento de la señal de la circuncisión como la señal distintiva del pacto abrahámico. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le prometió una tierra, le prometió descendientes. El Señor le dio una señal que representaría el pacto abrahámico. Incluso le dijo a Abraham que si no te circuncidas, si tus descendientes no se circuncidan, serán cortados del pacto. Entonces la circuncisión no se debe entender así como simplemente un rito judío o algo así. Es el significado de la circuncisión a lo que el apóstol alude aquí. Y el significado de la circuncisión es la herencia de las promesas del pacto abrahámico. Y lo que el apóstol está enseñando es que la circuncisión física no establece y no garantiza
garantiza el cumplimiento de las promesas del pacto abrahámico para nadie, lo que establece y garantiza la plena realización de las promesas del pacto abrahámico es la circuncisión interior del corazón. En otras palabras, el nuevo nacimiento. Solo los que nacen de nuevo heredarán la tierra. Solo los que nacen de nuevo son los verdaderos hijos de Abraham. Incluso el apóstol lo expone en términos tan fuertes aquí que es claro que está diciendo que la circuncisión física no vale nada delante de Dios, aunque fue establecida como una señal del pacto. Porque la realización de estas realidades, de estas verdades, se ha inaugurada por la venida y la obra de Cristo, y todo eso era temporal en naturaleza, tenía un propósito temporal y era tipológico, una sombra profética de verdades que se cumplen en Cristo. Una vez que Cristo viene, la circuncisión pasa con todos los aspectos ceremoniales de la ley. Pero eso es lo importante ahí. Si Pablo fuera dispensacionalista, no hubiera dicho lo que dice aquí en este texto. Y otro texto se encuentra en Romanos 9, versículos 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, o agrego ahí, o hijos de Abraham, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y el contexto de esto aquí es una acusación que el apóstol Pablo prevé aquí en cuanto a su argumentación en Romanos aquí. Y la acusación es que si lo que Pablo está enseñando es cierto, si así Dios ha tratado y tratará con el pueblo judío, hablando de los judíos físicos, entonces la acusación es que el pacto abrahámico ha fallado. Dios no ha cumplido sus promesas para con su pueblo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los judíos eran inconversos. La mayor parte de ellos rechazaron a Cristo. La mayor parte de ellos estaban bajo la ira de Dios, según la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces esa era la objeción, pero Pablo explica que las promesas del pacto abrahámico son realizadas de nuevo, por los que nacen espiritualmente, no por los que son descendientes físicos de Abraham. Entonces el apóstol agrupa a los gentiles regenerados con los judíos regenerados como herederos del mismo pacto abrahámico. Y si uno dice, ¿por qué hablas tanto del pacto abrahámico? Porque en primer lugar es fundamental para el sistema dispensacionalista. En segundo lugar, porque eso era la esperanza del pueblo de Dios en los tiempos del Nuevo Testamento. O sea, ellos pensaban en categorías antiguo testamentarias. Ellos conocían las Escrituras. El pueblo estaba esperando el cumplimiento de estas promesas y sabían que el cumplimiento se iba a introducir por el Mesías mismo. Entonces, lo que es central en la vista del apóstol Pablo aquí es la naturaleza del cumplimiento de las promesas que Dios dio a Abraham. Y él explica claramente que el cumplimiento de estas cosas prometidas
no es tan literal como muchos judíos esperaban. Se cumple espiritualmente en los que nacen espiritualmente. Pero un solo pueblo de Dios. Y luego el texto, quizás el texto más claro en toda la Biblia que habla de esto es Efesios 2. Efesios 2, 11 al 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles creyentes, gentiles creyentes, hizo uno, es decir, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, y continúa. Pero lo que es claro aquí, que está diciendo que los gentiles antes estaban ajenos a los pactos de la promesa. No eran herederos de la promesa del pacto abrahámico, de la promesa del pacto davídico, de las promesas de los pactos que Dios había hecho para con el pueblo judío, dando la revelación especial de estas promesas al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Ellos estaban alejados de todo eso, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido hechos uno con el pueblo. Y el pueblo verdadero de Dios, hablando del pueblo en el Antiguo Testamento, no es toda la nación de Israel, sino el remanente del pueblo de Israel. Los que verdaderamente habían nacido del Espíritu de Dios. Pero cuando dice que esto se experimenta en Cristo Jesús, se está refiriendo a esa gloriosa realidad de unión con Cristo. En el momento de nuestra conversión, el Espíritu de Dios nos ha puesto en unión con el Señor Jesucristo, en unión con aquel que es el heredero de todas las promesas de Dios. Y es en virtud de nuestra identificación espiritual con Él, nuestra unión con Él, que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, de tal manera que todas las promesas de Dios, las promesas de los pactos que Dios hizo en los siglos pasados, son en Cristo Jesús. Sí y amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Todo se cumple en el Señor Jesucristo por estar en unión con Él. El pacto abrahámico se trata de Cristo. Y ya que los judíos creyentes y los gentiles creyentes están en Cristo, por lo tanto son uno en Cristo Jesús, como un solo pueblo. Dios tiene un solo verdadero pueblo, y ese pueblo es el cuerpo de Cristo. Es Cristo y todos los que están en unión con Cristo. De hecho, esto tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento que es muy rico, que se expone claramente en el libro de Isaías, entre otros, que habla del siervo del Señor, Isaías 40 o 66. Pero una y otra vez habla de este siervo del Señor que iba a venir. Y es evidente que a veces se refiere, como en Isaías 53, claramente a Jesús
mismo en cuanto a la obra redentora que Él iba a llevar a cabo, pero en otros contextos usa el mismo título diciendo el siervo del Señor o siervo de Jehová, y es evidente que se está refiriendo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Llegamos al Nuevo Testamento y enseña que Jesucristo es el verdadero Israel. Él es el siervo del Señor. Él es el verdadero Israel. Y el verdadero Israel no se conforma solamente de los judíos creyentes, sino de todos los creyentes que forman parte de la iglesia, porque ya que Cristo es el verdadero Israel, todos los que están en Cristo constituyen parte de la comunidad del verdadero Israel. Y por lo tanto, el verdadero Israel, podemos decirlo así, de forma resumida, no es solo los judíos creyentes, como dicen los dispensacionalistas, sino la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo. Dice en versículo 19, así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestra herencia tiene que ver con lo que heredamos en virtud de estar edificados sobre el fundamento no solo de los apóstoles, sino también de los profetas. Y no solo de los profetas neotestamentarios, sino también de los profetas antiguotestamentarios, porque somos herederos de todas las cosas gloriosas que ellos profetizaron. Eso es. Sé que puede ser un poquito pesado hablando de estos detalles, de estos sistemas teológicos, de lo que creen muchas personas, pero escúchenme bien. El asunto aquí es cómo el Antiguo Testamento nos aplica a nosotros. El asunto es que este sistema del dispensacionalismo nos despoja de nuestra herencia como creyentes, teóricamente, en sus enseñanzas, porque enseña que esas cosas solo son para el pueblo judío que se convierte. En Gálatas 3 es muy claro también, Gálatas 3, 28 a 29. Dice, ya no hay judío ni griego. Cuando dice ya no hay, no quiere decir que esas distinciones físicas o carnales no existen, porque es obvio que existen. Hay personas de diferentes nacionalidades. No hay esclavo ni libre. Es un hecho de que existen esclavos y libres. Dice, no hay varón ni mujer. Y gracias a Dios que a pesar de la agenda homosexual, que todavía permanecen distinciones esenciales entre varón y mujer. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es en cuanto al acceso que tenemos para con Dios. En la presencia de Dios. No hay ninguna clase en particular de la sociedad que sea más privilegiada. Todos tenemos el mismo acceso a Dios a pesar de nuestra condición socioeconómica aquí en la tierra, nacionalidad, etc. Pero las implicaciones de eso son muy grandes. Porque quiere decir que de nuevo somos herederos de todas esas promesas. Porque dice en el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo. Dice porque todos, 28, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Dice claramente judío o griego, varón o mujer, esclavo o libre, todos los que están en Cristo son herederos según la promesa. Y es lo que dice en el versículo 16 también del mismo capítulo. Dice, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Refiriéndose a las palabras del pacto abrahámico en el mismo libro de Génesis, el apóstol Pablo llama nuestra atención al hecho de que la palabra simiente se encuentra en el singular, no en el plural. Y quiere decir, por lo tanto, que el significado principal de ese pasaje no tiene que ver con el pueblo judío, de la multitud de los descendientes del pueblo judío. No es simientes, plural. Simiente uno es Cristo. En otras palabras, Dios le habló de Cristo. Es una profecía de Cristo. Se cumple en Cristo. Cristo es el heredero de la promesa del pacto y nosotros heredamos la promesa estando en Cristo. Este tema de la unión con Cristo es clave para entender la enseñanza del Nuevo Testamento en cuanto a esto. Y finalmente, Gálatas 6:16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y al leer los comentarios dispensacionalistas sobre esto, ellos dicen que Pablo se está refiriendo a los judíos que habían creído en Cristo. Y solamente a ellos cuando hace esa declaración. Pero, hermanos, eso haría violencia a la estructura y a la enseñanza del texto en el libro de Gálatas. Pablo ha pasado todo el libro enseñando que los judíos y gentiles son parte del mismo cuerpo. Entonces, ¿cómo es que llegaría al final de la carta y que haría una declaración allí que haría la misma distinción que él está tratando de refutar en toda la carta? O sea, no tiene nada que ver con el contexto. Lo que Pablo está diciendo es que el Israel de Dios no es el judío físico, sino el espiritual. Es el pueblo espiritual que ha nacido del Espíritu de Dios. Por eso el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis dice que voy a hacer que los que dicen ser judíos y no lo son, pero son mentirosos, voy a traerlos y se van a postrar a tus pies. Ahora, decían ser judíos. ¿Por qué decían ser judíos? Porque eran judíos literalmente, físicamente, pero el Señor Jesucristo dice que en realidad, hablando espiritualmente, no son judíos. Más bien, es ustedes, la iglesia, los que son los verdaderos judíos. Esta no es teología de reemplazo. Han escuchado de eso, ¿no? No estoy enseñando que los gentiles o que la iglesia haya reemplazado a los judíos como herederos de las promesas, de los pactos redentores que Dios ha hecho con su pueblo. Esta no es teología de reemplazo, es teología de expansión. Porque ahora no solo los judíos que creen, sino también los gentiles que creen. O sea, las puertas se han abiertas. El Evangelio se extiende a todo el mundo. La plenitud de la gracia de Dios se extiende a todo el mundo en la oferta del Evangelio. Y con eso la realidad es que ningún gentil creyente
ha reemplazado ningún judío como heredero de las promesas. O sea, no hemos reemplazado. El Señor, al salvarnos a nosotros, no reemplazó a nadie más con nosotros. O sea, no nos puso en el lugar de otros que eran de su pueblo, más bien Él nos invitó a su pueblo, nos llamó, nos convocó a su pueblo, para que nosotros fuéramos parte de su pueblo. Sí que es obvio que la postura dispensacionalista de los pueblos de Dios con dos clases de promesas proféticas es claramente refutada por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. No podemos interpretar las promesas del pacto abrahámico solamente por quedarnos en Génesis 12, 15 y 22. Hay que ir al Nuevo Testamento y ver lo que enseñan los apóstoles acerca de la naturaleza del cumplimiento de esas cosas. Y el dispensacionalismo falla en cuanto a eso. Crítica número 2. Esta va a ser rápida. El Nuevo Testamento enseña que la promesa de la tierra, dada como parte del pacto abrahámico, no será cumplida en algún supuesto reino milenial futuro, sino en la nueva tierra, en el estado futuro. El milenio no es necesario para cumplir con la promesa de la tierra, porque se cumplirá, y digo esto, literalmente en la nueva tierra. Y vemos esto en varios pasajes, empezando con Hebreos 11. Hebreos 11, 9 al 10. Dice, por la fe, hablando de Abraham, 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, durante la vida de Abraham, él había recibido la promesa de la tierra, pero ¿qué pasó en cuanto a la realización de esa promesa para con él? Dice claramente, no experimentó ningún cumplimiento de esa promesa durante de su vida. Dice que habitó como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Una pregunta. ¿Crees que Abraham realmente estuviera esperando un cumplimiento terrenal, temporal, carnal de la promesa del pacto si él mismo no heredó ni siquiera un pedacito de la tierra prometida? Pues no. Es obvio. Si la fe de Abraham estaba puesta en las promesas del pacto que Dios hizo con él, pero no experimentó ninguna herencia de la tierra prometida durante de su vida, entonces es obvio que su esperanza era futura. Y si su esperanza era futura, ¿qué estaba esperando? Estaba esperando recibirla después de que hubiera muerto, después de experimentar la realización de la vida eterna. Y por lo tanto, el apóstol aquí en este texto llega a la conclusión de que él buscaba otra ciudad. No buscaba las ciudades que estaban allí en la tierra prometida de Canaán, en las cuales entró Josué para vencer los cananitas y tomar la herencia de esas ciudades. Su esperanza no estaba allí. Su esperanza estaba en la ciudad celestial, la cual se define luego en el siguiente capítulo de Hebreos aquí como Jerusalén la celestial. Versículo 22. Jerusalén la celestial.
Es la ciudad eterna que el Señor está preparando para todos sus hijos. Habla de eso en Apocalipsis 21 y 22. Entonces Abraham mismo sabía que el cumplimiento de eso no iba a ser tan temporal, carnal, físico, en la manera en la que los dispensacionalistas lo entienden. O sea, él entendía más del cumplimiento final, consumado, histórico, redentor de la promesa de su pacto de lo que entienden muchos cristianos con la plena luz del Nuevo Testamento. En otras palabras. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. La tierra será su herencia. Está citando al Salmo, pero el Señor lo confirma. ¿Qué pasa allí? La promesa del pacto abrahámico que tiene que ver en su contexto en el libro de Génesis con la tierra física, carnal, temporal de Canaán, era tipológica de algo más grande. Era una sombra de algo más grande. Era indicativa de unas realidades más grandes. Y el cumplimiento final tiene que ver con heredar no solo ese pedacito de terreno en el Medio Oriente, sino el heredar la nueva tierra. No es por casualidad que el Señor Jesucristo allí dice, ellos recibirán la tierra por heredar. Esa palabra es importante. Habla de herencia. Herencia es una referencia directa al pacto abrahámico, a la promesa del pacto. En Romanos 4:13, el Señor dice que no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa consiste de recibir el mundo, el cosmos por heredar, no solo el pedacito de tierra en el Medio Oriente. O sea, en otras palabras, es precisamente lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios le dio esas promesas y Dios finalmente no aborta ninguna de sus promesas. No cambia sus promesas, las cumple finalmente y las cumple de una manera más grande, más gloriosa de lo que se entendió en el mismo momento de ser revelada, más abundantemente. Es un concepto bíblico de que cuando llega al Señor Jesucristo, que es el cumplimiento de todas estas cosas, o sea, el Señor expande el cumplimiento de estas cosas para que sean mucho más gloriosas. Entonces, si uno va a argumentar que hay necesidad por un milenio terrenal, literal, a fin de cumplir las promesas del pacto abrahámico, no lo puede hacer basado en los argumentos de que sería necesario para cumplir las promesas del pacto abrahámico. Porque el Nuevo Testamento enseña claramente que se cumplirán no en el milenio, sino en la nueva tierra, que es la herencia de los santos. Número 3. Crítica número 3. La idea de un arrebatamiento secreto 7 años antes de la segunda venida del Señor Jesucristo no está en la Biblia. No se encuentra ahí. Es una enseñanza totalmente extra bíblica que no procede de la palabra de Dios. Voy a leer un pasaje y díganme a qué se refiere.
enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A qué se refiere? El rapto. Envía sus ángeles y junta a los escogidos de los cuatro vientos. El contexto se encuentra en el discurso sobre el Monte de Olivos, en el que el Señor está hablando de la escatología, y sabemos que mucho de lo que dice aquí tiene un cumplimiento multiforme, pero la verdad es que el cumplimiento final pasa en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia. Yo no niego que exista el concepto de un rapto en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo va a venir poderosamente y va a juntar a toda su iglesia. Los que están vivos en el momento de la segunda venida serán arrebatados, serán transformados instantáneamente, serán glorificados y se juntarán con Él en las nubes y siempre estarán con el Señor. Es la clara enseñanza de la palabra de Dios. Pero el asunto aquí es que eso se encuentra en Mateo 24:31 y que en el versículo 29 del mismo capítulo, es decir, en el contexto inmediato, con una declaración que viene justamente antes de que hable de lo que finalmente se cumple en el arrebatamiento, el Señor nos dice claramente cuándo eso pasará. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahora, yo no creo que la Biblia enseñe una tribulación de 7 años o 3 años y medio, literalmente, pero creo que la tribulación, en primer lugar, se refiere a toda la época de la iglesia en la tierra. La iglesia está en tribulación y que finalmente habrá una intensificación de tribulación final al final de este siglo, justamente antes de la segunda venida de Cristo. Pero como sea que uno interprete esa palabra, la tribulación, sea de 7 años, 3 años y medio, o sea de un periodo de tiempo, como sea que lo interpretamos, el Señor Jesucristo dice claramente que el arrebatamiento pasa después de la tribulación. Hay otros pasajes que los dispensacionalistas siempre usan para referirse al rapto. 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17, 1 Corintios 15, versículos 51, 53, entre otros. Pero los dispensacionalistas enseñan que esos pasajes se refieren a un evento distinto que es diferente al evento que se describe en Mateo 24. Ellos dicen que Mateo 24 habla de la segunda venida del Señor Jesucristo y que el rapto de la iglesia es un misterio que fue revelado al apóstol Pablo. Y por lo tanto, él es el que comparte ese secreto en 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. Pero eso también es fundamental para su sistema. La segunda venida y el arrebatamiento secreto antes de la tribulación son 2 eventos distintos, diferentes. El problema con eso es que es evidente que los pasajes de Mateo 24, 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15 son pasajes paralelos que hablan del mismo evento. Y vemos evidencia en eso en muchas maneras, pero entre esas evidencias vemos que los textos lo que tienen en común es mención del arrebatamiento, mención de ángeles, eventos que pasan en las nubes,
e incluso mención de trompetas. Esos pasajes tienen estas cosas en común. Mateo 24 habla de juntar a los escogidos de los cuatro vientos. Primera Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es el mismo evento, el mismo arrebatamiento de que habla. Mateo 24 y 1 Tesalonicenses 4, los dos textos hablan de el involucramiento de ángeles. Mateo 24:31, enviará a sus ángeles. 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo desciende con voz de mando, con voz de arcángel. Hay un ángel involucrado aquí. También en Mateo 24 y 1 Tesalonicenses 4 hablan de nubes. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y 1 Tesalonicenses 4 dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, hay nubes en los dos pasajes, es el mismo evento. No dice que uno será debajo de las nubes y otro será por encima de las nubes, como enseñan unos dispensacionalistas. Simplemente dice en las nubes porque habla de la plena manifestación del Señor Jesucristo en toda la gloria de su segunda venida en las nubes del cielo y las nubes de la gloria de la presencia de Dios. E incluso los tres pasajes hablan de trompetas. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, Mateo 24. 1 Tesalonicenses 4 dice que será con trompeta de Dios. 1 Corintios 15:22 dice que pasará en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Hay trompetas en los tres pasajes. Es obvio que son pasajes paralelos que se refieren al mismo evento. El dispensacionalista interpreta el libro de Apocalipsis literalmente en cuanto al simbolismo profético y apocalíptico que se encuentra ahí, y por lo tanto interpretan las 7 trompetas del libro de Apocalipsis como algo que pasará enteramente en el futuro para nosotros. Pero ellos enseñan que esas 7 trompetas son trompetas que pasan después del arrebatamiento de la iglesia. Y en un texto que usan del arrebatamiento de la iglesia, dice que pasará a la final trompeta. ¿Qué quiere decir final trompeta? Que es la última trompeta, que ya no hay otra trompeta que se suena después de esta trompeta. Es la última trompeta, pero según su misma interpretación, ellos enseñan que hay 7 trompetas finales después de la trompeta final. No tiene sentido. De hecho, no hay ninguna evidencia de ninguna venida secreta del Señor Jesucristo según las Escrituras. Su venida es visible, es abierta, es clara, es hecha en la plena vista de todo el mundo. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Lucas 17, 23 o 24 dice, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Hechos 1, 9 al 11 dice, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Vendrá personalmente, corporalmente, visiblemente, en la misma manera en la que ascendió al cielo. No existe ninguna venida secreta, ningún arrebatamiento secreto. Incluso Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Qué quiere decir que todo ojo lo verá? Que todo ojo lo verá. El libro de Apocalipsis habla de santos que están en la tierra durante la tribulación, en los capítulos 13 y 14, entre otros. El autor de Apocalipsis no está esperando que los santos no estén en la tierra durante el cumplimiento de esas cosas. Algunos dicen, pues sí, pero ¿no dijo Jesús que que Él se fue para preparar un lugar, y así como se fue, que vendrá para recibirnos a nosotros mismos, para que nosotros estemos con Él? Sí lo dijo. Se encuentra en Juan 14, en los primeros 3 versículos. Pero vamos a leerlo. Muchos dispensacionalistas enseñan que esto se refiere a la iglesia que consiste mayormente de gentiles y que el Señor, cuando viene para recibirnos a nosotros mismos, se refiere al rapto secreto para llevarnos al cielo a las bodas del Cordero, para que estemos ahí durante el tiempo de la tribulación, y muchos enseñan incluso para que estemos ahí durante el tiempo de todo el milenio, porque solo los judíos participarán en el milenio. Pero dice aquí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Qué es el lugar al que Él nos lleva para que estemos con Él para siempre? Repito, para siempre. No temporalmente durante las bodas del Cordero, no temporalmente durante el milenio, sino para siempre. De permanecer con Él. Bueno, Apocalipsis 21 habla de esto. En el versículo 2 dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, y escucha la descripción que le da. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Un lugar glorioso que ha sido preparado para nosotros, adornado para los santos. El lugar a que el Señor se fue para preparar se refiere a la nueva Jerusalén. Se refiere a las gloriosas realidades eternas que se introducirán en su segunda venida. No a algo que tiene que ver con un tiempo temporal entre el rapto y la segunda venida. Algunos dicen, pero Dios no nos ha puesto para ira, sino para obtener salvación por Cristo. Entonces no estaremos aquí durante la tribulación. Eso viene de 1 Tesalonicenses 5:9. Pero es evidente al estudiar el pasaje que el contexto no está hablando de un tiempo de tribulación en la tierra, sino de la ira escatológica de Dios que se revelará en el día final. O sea, está hablando de juicio final, de ira final, del infierno final. El Señor no ha destinado a su pueblo a experimentar el infierno final. Pero la tribulación, pues sí, es clarísimo en la palabra. Pablo dijo lo mismo a los tesalonicenses. Entonces eso no tiene nada que ver con algún rapto pretribulacional para salvarnos de la gran tribulación, y tiene todo que ver con la ira final de Dios por toda la eternidad. De hecho, eso es tan evidente, según el texto de 1 Tesalonicenses, que incluso John MacArthur, que es
pretribulacionista en su doctrina, admite que ese texto se está refiriendo al infierno y no al tiempo de la tribulación. Algunos dicen, pero el Señor dijo que dos estarán en el campo y uno será tomado y el otro se quedará. ¿Se refiere a un arrebatamiento secreto? No, no. El contexto es la segunda venida de Cristo y lo que pasó en los días de Noé. Se encuentra en Mateo 24, 27 al 42. Y dice que en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Fueron llevados de repente por un juicio de Dios. Así será en la venida del Señor Jesucristo. Viene de repente, pasa un evento cósmico, catastrófico, repentino, y el juicio de Dios lleva la mayor parte de la humanidad. Entonces, no quiere ser llevado con el llevar de que habla Mateo 24 allí, en esos versículos. Es mejor ser dejado atrás en ese contexto. Y finalmente, el último texto que vamos a ver aquí, que se da como objeción, se encuentra en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dicen, mira ahí, el Señor dice, te guardaré de esa hora de prueba. Se está refiriendo a un rapto pretribulacional. Pero ignoran que la palabra griega que se traduce guardará, tereo, también se usa en Juan 17:15. Juan capítulo 17, versículo 15. Y allí el Señor dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, misma palabra griega, del mal. Ahí no está hablando de llevarlos fuera del mundo, incluso lo que dice, su manera de guardarlos no consiste de quitarlos del mundo, sino de guardarlos en medio de la pecaminosidad y la tribulación y todo lo que hay en el mundo. De guardar a su iglesia de la hora de prueba que viene sobre toda la tierra. Quiere decir de guardarla en medio de la tribulación, no de sacarla fuera de la tribulación. Y finalmente, número 4. El dispensacionalismo es inconsistente con una hermenéutica sana, bíblica y cristocéntrica. Y para mí eso es el asunto principal. O sea, la doctrina de un rapto pretribulacional no es una doctrina esencial. La postura de alguien en cuanto a eso no tiene nada que ver con su salvación personal. No afecta el evangelio directamente en esa manera. Pero la hermenéutica sí afecta algunas cosas importantes. El asunto principal es la hermenéutica. Como hemos dicho, toda la Escritura es cristocéntrica. Cristo mismo es el punto culminante de la historia de la redención. Él mismo es el clímax de todo el Antiguo Testamento. Y los grandes eventos escatológicos profetizados en el Antiguo Testamento tienen que ver con la obra redentora de Cristo y la redención experimentada por su pueblo. El Nuevo Testamento es la interpretación inspirada y final de las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento.
Y esto es tan esencial porque determina la manera en la que leemos toda la Escritura. Dije antes que el Antiguo Testamento no es Israel-céntrico, no es judío-céntrico, no se centra en una nación geopolítica temporal en cuanto a los tratos históricos redentores de Dios. O sea, el punto del Antiguo Testamento es Cristo mismo. El punto de toda la palabra de Dios es Cristo mismo. Les voy a dar un ejemplo y luego concluimos. Juan 1:14. Y hay muchos textos y muchos ejemplos, e incluso hay muchos otros textos que hablan de este tema en particular, pero solo vamos a leer unos dos aquí. Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice que el verbo habitó entre nosotros, la palabra griega que utiliza allí, literalmente quiere decir tabernaculó. Hizo su tabernáculo entre nosotros. Es el mismo término griego que se encuentra en la Septuaginta para referirse al tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era la morada de Dios para con los hombres. Era el lugar en el que se hacía expiación por los pecados. Era el lugar más santo de todo el mundo. Era el lugar, en el lugar santísimo, donde guardaban el arca del pacto, el testimonio de la ley de Dios. Las dos tablas habían sido depositadas allí en el lugar santísimo. Entonces el tabernáculo era la manifestación de la presencia de Dios para con los hombres, de tal manera que el Antiguo Testamento habla de cómo la nube de la gloria de Dios descendía sobre este lugar y lo llenaba, igual como el templo después. Pero lo que está diciendo el apóstol Juan aquí es que Jesucristo ha venido y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que Él es la morada de Dios para con el hombre, porque Él es plenamente Dios y plenamente hombre, unidos en una sola persona a fin de manifestar la presencia, los atributos, la verdad, la gloria de Dios a los hombres de manera final y culminante. De tal manera que el Señor Jesucristo pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Algunos dicen, ¿veremos a Dios en el estado eterno, futuro? Sí. La esencia del Padre nadie la puede ver, pero lo veremos porque veremos a Cristo, y el que lo ha visto a Él, ha visto el Padre. Pero hablando de lo que representaba el tabernáculo, lo que representaba en parte, ahora es una realidad plena en el Señor Jesucristo. Lo que se representaba tipológicamente allí, ahora se realiza en cuanto al antitipo, en cuanto al cumplimiento de esas cosas en Cristo. Y por eso dice Juan 2. Por si acaso lo perdemos cuando estamos leyendo el Evangelio de Juan. Juan incluye otra declaración aquí en el versículo 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice claramente que eso se refiere a Él y que los discípulos lo entendieron después de su resurrección. Él mismo es el templo de Dios. Él es el templo escatológico de Dios. Él es el templo final de Dios. Él es el cumplimiento real, espiritual, trascendente, eterno
más intenso de todo lo que se representaba con el templo del Antiguo Testamento. Ahora, una pregunta. En nuestra hermenéutica aquí, ¿qué debemos hacer con los textos que hablan de un templo escatológico en los profetas del Antiguo Testamento? Tiene mucho que ver con cómo entendemos su cumplimiento. El dispensacionalista dice que en Ezequiel 40 al 47, capítulos en los que el profeta habla de la restauración de Israel después de su exilio y de la visitación de la presencia de Dios para con ellos al restaurarlos y reconciliarlos. El profeta habla de un templo glorioso, más glorioso que el templo de Salomón, más glorioso de lo que jamás se ha visto antes. Habla de un sacerdocio glorioso allí y perpetuo. Habla de sacrificios expiatorios que son recibidos eficazmente por el Señor. Habla de todas estas cosas. Pero luego llegamos al Nuevo Testamento y dice que Cristo es el templo. ¿Cómo lo debemos interpretar? Lo debemos entender por lo que es. Es una visión profética que conlleva simbolismo profético, que simboliza verdades teológicas que se cumplen en la persona y por la obra del Señor Jesucristo. Su manifestación de la presencia de Dios para con nosotros es plena. No puede haber ninguna mayor manifestación de la presencia de Dios en ningún templo. Su sacrificio por los pecados es perfecto y eternamente eficaz. Su sacerdocio es inmutable y perpetuo y eficaz. O sea, Él es el cumplimiento de todo lo que profetizó Ezequiel. Él es el cumplimiento de todo lo que profetizó Ageo, el profeta, cuando habla de un templo futuro que sería con más gloria que el templo de Salomón. Cristo es el cumplimiento de todas estas cosas. Sin embargo, el dispensacionalista niega eso y enseña que habrá un templo literal en el reino milenial literal, que habrá un sacerdocio levítico literal, que habrán sacrificios de animales para hacer expiación por los pecados de la gente, y que será casi un regreso a la administración del pacto mosaico. ¿Qué pasa ahí? Es una hermenéutica judía, no es una hermenéutica cristocéntrica. Y esa es la diferencia fundamental aquí cuando estamos hablando de la escatología. Si entendemos que toda la Biblia testifica de Cristo, si entendemos que todo eso era sombra de lo que ha de venir, pero que el cuerpo, la sustancia es de Cristo, y cuando llega la sustancia, la sombra pasa, porque ya no es necesaria. Cuando entendemos eso, entenderemos lo obsoleto que es un templo físico, lo obsoleto que es un sacerdocio levítico, lo obsoleto que es sacrificios expiatorios de becerros. Cristo es el glorioso cumplimiento final. Todo testifica de Él. Él es la realidad final, la plenitud final, la revelación final. Él es el punto culminante, el clímax, el pináculo de la revelación de Dios. Y todos los actos redentores de Dios en el Antiguo Testamento, incluso los que son profetizados, se cumplen de alguna manera en Él, en su persona, por su obra. Y cuando reconoces eso, es imposible que te quedes como dispensacionalista. Porque es una hermenéutica radicalmente diferente.
ellos nos acusan de tener una hermenéutica espiritualizada. Yo digo, no, no es espiritualizada, es una hermenéutica cristocéntrica. Todo se trata de Cristo y eso es el asunto principal.